¿Cuántos vencedores hay aquí? Entonces usted va a tener la bondad de acompañarme al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Cuando usted lo tenga, se coloca de pie y leemos el versículo 7 de Apocalipsis 2, con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Ayúdeme a leer el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Diga, al que venciere. Dígalo más fuerte: al que venciere, le daré a comer del pan, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre que estás en los cielos, nos disponemos para escucharte hablar. Siento reverencia ante tu presencia, porque me estoy parando delante de tu pueblo, de los que lavaste un día con tu preciosa sangre, de los que redimiste en la cruz del Calvario. Y por eso, con el mayor de mis respetos delante de ellos y delante de ti, quiero dejarme usar por ti esta tarde para que le hables al pueblo. Y solo te pido un favor especial: que seas tú, oh Dios, el que les hables. Que no sea este hombre que has usado hoy. Yo solo soy el micrófono que usarás para hablar. Y te pido, Dios, que transmitas el mensaje, pero que llegue al corazón del pueblo. Y estoy convencido que traerás más personas esta tarde, porque multitudes, Señor, necesitan esta palabra. Dios, trae al pueblo. Extienda las manos hacia la calle y dígale: Señor, quita todo impedimento, todo lo que se esté oponiendo, porque somos conscientes de que Satanás pone muchos impedimentos, pero hoy oramos para que todos sean quitados en el nombre de Jesús, para que todo lo que está impidiendo que el pueblo llegue sea quitado del camino. Padre, para que tú aceleres el paso del pueblo y los traigas por multitudes a este lugar, que sigan llegando y que la palabra de Dios toque el corazón, que la unción del Espíritu rompa las cadenas y que cada persona sea tocada a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos y dígale: háblame a mí, Señor, que tu pueblo oye. Dígale: háblanos, Señor, que tu pueblo oye, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Santo de los Santos. A su nombre. Puede sentarse. Al que venciere. Dígale al que está a su lado: al que venciere. A 7 iglesias del libro de Apocalipsis el Señor les manda una carta, y a cada una de ellas les manda decir: al que venciere. Esta frase, al que venciere, aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. A las cartas escritas para la iglesia de Asia Menor, 7 veces aparece la palabra al que venciere. 7 cosas había que vencer. Cuando la Biblia dice al que venciere 7 veces, es porque 7 cosas había que vencer. Amén. Y vamos a hablar rápidamente, porque son 7 iglesias que quisiera estudiar hoy con usted. ¿Cuántos vinieron a aprender de Dios? Pero es necesario desaprender para poder aprender. Es necesario decir: Señor, estoy dispuesto a desaprender, a dejar a un lado lo que no sirve por aprender lo que sirve. Amén. Entonces, la primera iglesia a la cual Dios le dice al que venciere es la iglesia de Éfeso. Diga conmigo: Éfeso. Éfeso era la capital de Asia Menor. En el pueblo de Éfeso estaba uno de los templos más grandes de la diosa Diana, o la diosa Artemisa. En ese pueblo, en esa ciudad, había una industria de fabricación de idolatrías de la diosa Artemisa. La Biblia dice que en cierta ocasión, eso está en Hechos capítulo 19, verso 31, la gente era tan dada a la diosa Artemisa que duraron 2 horas aplaudiendo. Eso está en Hechos 19, 31. 2 horas aplaudiéndole a la diosa Artemisa. ¿Cuánto dura un aplauso de nosotros? ¿Cuánto dura? No, ni un minuto. Pero esta gente duró 2 horas aplaudiéndole a una diosa, y la llamaban la diosa de los Efesios. ¿Está entendiendo eso? ¿Está entendiendo cómo el pueblo de Dios somos tan aperezados? Digámoslo así,
sin que usted lo tome a mal, somos tan poco agradecidos porque tuvieron 2 horas para aplaudirle a su diosa que nunca ha hecho nada por ellos, y nosotros que tenemos a Dios, el verdadero, y todo nos lo ha dado. A veces los aplausos son o así ya, o tal vez, pero no hay un aplauso como este de 2 horas. Ojalá algún día nos reuniéramos para eso. Amén, hermanos. Ahora, la diosa Artemisa o la diosa Diana era la diosa de la prostitución. En el templo de la diosa Diana había 1000 prostitutas, y cada vez que se hacía culto a la diosa Diana, había prostitución en el templo de la diosa Diana. ¿Está entendiendo eso? Ahora, a pesar de lo terrible que vivía la iglesia, la opresión que se debe vivir cuando hay esta clase de idolatrías, a pesar de eso, la Biblia describe la iglesia de Éfeso. Mire lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Dígale que está a su lado: Dios conoce tus obras. Dígale, no se le escapa nada de lo que haces. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces nombra varias cosas. Diga conmigo: arduo trabajo, paciencia, resistencia ante el pecado, examen cuidadoso de los falsos profetas, y sufrimiento paciente y sin claudicación. Era una iglesia de esas que uno dice: wow, iglesias buenas, templadas, ¿cierto que sí? Una iglesia buena de esas. Pero algo le faltaba a la iglesia, y era lo que la iglesia tenía que vencer. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado, dígalo más fuerte, tu primer amor. ¿Qué tenían qué había pasado en la iglesia? Habían dejado el primer amor, es decir, todo lo hacían por costumbre, por cuidar su doctrina, por un celo hacia la palabra, pero no por amor a Dios. El amor se había acabado. En el versículo 7 el Señor dice: al que venciere. Entonces, lo primero que la iglesia tenía que vencer, diga conmigo, que lo primero que la iglesia tenía que vencer, la iglesia de Éfeso, era la pérdida de amor. Diga conmigo: la pérdida de amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué era lo primero que la iglesia tenía que luchar contra? ¿Qué? Contra la falta de amor. Estamos en una sociedad donde no hay amor. Hay cariño, que es diferente. Hay estima, que es diferente. Hay aprecio, pero amor, muy poco. ¿Estamos entendiendo? ¿Y dónde estaba esa falta de amor? En la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿contra qué tenía que luchar la iglesia? Y el Señor le dice: si vences tu lucha contra la falta de amor. Entonces, ¿qué tenía que vencer la iglesia? La falta de amor. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, dame amor. Si se me ha acabado el amor, por favor, dame más amor. Dígale: dame ese fruto del Espíritu, que nazca en mi vida y en mi corazón. Entonces, le voy a hablar en qué área se pierde el amor. Lo primero, podemos hablar acerca de la casa de Dios. ¿En qué área se puede perder el amor? Hacia la casa de Dios. Mire el ejemplo de hoy. Mire las sillas que están vacías. Amén. Entonces, ¿cuántas personas prefirieron un partido de fútbol antes que venir a la casa de Dios? ¿Cuántos prefirieron una película que está de estreno que venir a la casa de Dios? ¿Cuántos prefirieron quedarse durmiendo que venir a la casa de Dios? Entonces, ¿qué hay? Falta de amor hacia la casa de Dios. Mire un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas, el capítulo 24, versículo 5. Entonces, como es largo lo que vamos a estudiar y tendido, entonces le voy a invitar que copie primero y luego buscamos para que no se nos olvide lo que vamos a buscar. Segunda de Crónicas, el capítulo 24, versículo 5, dice:
Y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de nuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. ¿Cómo estaba la casa de Dios? Estaba semidestruida. ¿Qué había que hacer? Ir a la casa de los hermanos: hermano, vamos a construir la casa de Dios. Entonces, ¿usted con qué va a ayudar? No, yo ayudo con un cemento. ¿Usted con qué ayuda? No, yo voy a ayudar con, ¿cómo se llama eso? Unos perfiles. ¿Usted con qué va a ayudar? No, que yo voy a ayudar con la granilla. ¿Y usted con qué va a ayudar? No, que yo ayudo con la mano de obra. Pero el pueblo de Israel, los sacerdotes, dice la Biblia, que no pusieron diligencia. O sea, que dijeron: eso no vamos por allá. Qué afán. Más adelante, después. Entonces no tenían amor hacia la casa de Dios. No había un interés por la casa de Dios. A ellos les daba igual si la casa de Dios estaba caída o estaba de pie. ¿Están entendiendo eso? ¿Qué dijo David en el Salmo 122, versículo 1? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Se acuerda quién fue el hombre que dijo que por amor a la casa de Dios sacó de su tesoro personal piedras, oro? ¿Quién fue? ¿Quién fue? David. Primera de Crónicas 29. ¿Sabe cuánto equivale la ofrenda que dio David en el templo? Equivale a 100 casas de $1 millón cada una. $1 millón equivale a 2.500 millones de pesos. Imagínense pues el tamaño de la ofrenda. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque tenía afecto. Diga, afecto, amor hacia la casa de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo más se manifiesta la falta de amor? Entonces vaya un momentico a Proverbios 21:13. 21:13 de Proverbios. Ya su nombre. 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cómo se había manifestado también la falta de amor hacia las personas? O sea, cuando hay falta de amor, o digamos lo contrario, cuando hay amor, uno se duele por la necesidad de otro. Amén. Uno dice: mi hermano está enfermo, mi hermano está mal de dinero, mi hermano no tiene que comer. ¿Qué hace uno? Yo he visto gente que se va de casa en casa: vecino, ¿será que usted me puede regalar? No es para mí. Resulta que hay un vecino que está en tal lugar que está sin comer. ¿Usted me puede dar algo? Y se van a las casas. ¿Ha visto personas así? Que se van a las casas pidiendo para un vecino que está mal. Pero en aquel entonces dice la palabra del Señor que el Señor les dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ellos no habían perdido el amor hacia mí mismo. Ellos habían perdido el amor hacia la gente. El amor hacia la gente. Un día el Señor nos va a demandar eso. Tú amas a los que están a tu alrededor, tú amas a tu prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? Y vamos a recordar la parábola del samaritano. Ese que pasa por la calle, ese que necesita de mí, ese que está moribundo, ese que está golpeado, ese que está muerto, ese que se está muriendo en sus delitos y en pecados. Ese es mi prójimo y necesita de mí. Levante sus manos y dígale: enséñame a amar aún a los que no me aman. Enséñame a amar a los necesitados y enséñame a amar a mis hermanos. Pero ante todo, dile: enséñame a amar a las almas que están sin ti, Señor. ¿Cómo se manifiesta más la falta de amor? Y me impresiona esta que le voy a leer, está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, por favor, póngale mucha atención a esto. Capítulo 33, versículo 6. Dice Ezequiel 33:6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Versículo 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por
Tóquele al que está a su lado, dígale, a usted Dios lo ha puesto por atalaya. Dígale, Dios te ha puesto en la atalaya, como atalaya en Victoria Caldas. Dice, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 8, léalo conmigo. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Bendito sea el Señor, tremendo. Dice la palabra, si tú ves a un impío pecando y no le dices nada. En otras palabras, cuando no tenemos amor por las almas perdidas, cuando no tenemos amor por las almas que están sin Cristo. Si usted no le habla a una persona y Dios le pone la necesidad de hablarle y usted no lo hace o yo no lo hago, dice la Biblia, él morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Póngale cuidado a esto y Dios nos libre de lo que le voy a decir. Pero cuántas sangres tendremos sobre nuestra cabeza. Pidámosle perdón al Señor si Dios nos ha puesto a hablarle a alguien y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque decimos, no tengo tiempo. Yo no sé hablar. Pastor, yo no soy estudiado. Yo no sé ni siquiera leer la Biblia. ¿Cómo le voy a hablar a alguien? Cuidado con eso. Porque Dios puede usar la boca aún del más analfabeta para hablarle a otro. Por favor, deje usar sus labios. No sea que Dios algún día tenga que decir, por culpa tuya alguien se perdió y el Señor tenga que condenarnos y nosotros mismos nos condenemos por causa de haber dejado perder las almas. No nos entretengamos tanto en nuestros trabajos y en nuestras cosas, sabiendo que Dios es el que cuida de nosotros. Va bien, preocupémonos por hacer la obra de Dios que trae mayor recompensa. Amén. Usted no se preocupe tanto por su comida y por su alimento. Dios se va a encargar de eso. No le estoy diciendo que no trabaje, pero le estoy diciendo que no descuide las cosas de Dios y no descuide el hablarle a otros que Dios está poniendo a su alrededor, solamente porque no tenemos tiempo de hablarles. Tenga cuidado. En una ocasión una mujer, una sierva de Dios, llega y se sube a su casa de 3 pisos y está lavando la ropa. Y estando allá viene la voz del Señor que le dice, asómate a la terraza. Y cuando ella se asoma ve un hombre en la esquina y le dice, ve y bájate y háblale de Cristo. Pero ella dijo, no tengo tiempo porque estoy lavando la ropa. Mi esposo ya va a llegar y no he hecho el almuerzo. No tengo tiempo de ir. Impresionante, pasaron 5 minutos cuando sonaron 3 disparos. ¡Pah! Pa, pa. Y sí tuvo tiempo para salir corriendo y mirar qué pasaba. Y cuando sale a la calle y mira lo que pasaba alrededor, había una multitud de personas. Y para desgracia, la persona que estaba ahí, muerta, era aquella que el Señor le había dicho que tenía que ir a hablarle. Dios la castigó. Ese testimonio lo escuché no de una mujer que hablaba, sino de una mujer que había perdido su garganta y que ahora tenía que predicar por medio de un aparato instalado en sus cuerdas bucales. Y para poder predicar tenía que conectarse un aparato y producía el mensaje a través de un aparato porque había perdido la voz. ¿Cómo Dios puede reprender a una persona? ¿Y quién le dice a Dios que no lo haga? Y más cuando Él ya nos ha hecho conscientes de que tenemos que hablarle a otros. Y a veces no lo hacemos porque no tenemos amor hacia las almas. Y el Señor nos tiene que decir, tienes que vencer esa falta de amor que hay en la sociedad. Hoy en día la gente no ama, hoy en día la gente no valora, hoy en día la gente no siente amor por nadie. Pero Dios quiere que ese amor, el amor de Él, que lo llevó a morir por nosotros en la cruz, a clamar perdón por nosotros en la cruz del Calvario, ese amor entre en el corazón suyo y usted puede hacer lo que tenga que hacer por otras almas perdidas. Amén. Hace unos días tomé un tiempo para irme a orar, pero no me fui a orar al rincón de la casa, sino que nos fuimos a unos pueblos bastante alejados de Victoria, más o menos unas 3 horas de aquí. Y llegué a ese pueblo sin conocerlo, un pueblo llamado Bolivia, Caldas, y otro pueblo que llama Pensilvania, Caldas. Y me fui a orar por esos pueblos.
Empecé a orar y lo más terrible, podía haber una cantidad de idolatrías, que a la Virgen de aquí, que al santo de allá, hay una cantidad de cosas y mi corazón ardía y decía: Señor, tenga misericordia de estas personas. Y me fui a orar por esos pueblos. El Señor me inquietó a hacerlo y yo tenía que hacerlo, porque hay gente que se está perdiendo sin Cristo y nosotros tenemos las armas, el evangelio, las herramientas para traerlo a los pies del Señor. Entonces, hermano, el Señor dice: al que venciere. Pero ¿qué es lo primero que usted tiene que vencer? La falta de amor. Usted tiene que luchar contra eso. Usted no puede dejar que su corazón se vuelva un corazón egoísta, que diga: es que aquí todo es para mí, yo me preocupo es por mí. Tenga cuidado, porque Dios lo puso a usted como atalaya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta tarde? Dígale: gracias, Señor, porque me usaste y me usarás para ganar las almas. Dígale: ayúdame a vencer la falta de amor y la indiferencia. Santo Dios. La segunda iglesia de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8, cuenta la iglesia de Esmirna. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Vaya el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Diga conmigo: Dios conoce mis tribulaciones. Dígaselo más duro: Dios conoce mis tribulaciones. Abrace al que está a su lado y que su abrazo sea como un bálsamo que sane las heridas de otros. Dígale: Dios conoce tus tribulaciones. Él no es indiferente a tus necesidades. Él no es indiferente a tus pruebas, a tus luchas. Dios conoce tus tribulaciones. Dice: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Dígale al que está a su lado: Dios no mira tu pobreza económica, Dios mira tu riqueza espiritual. Dígale: tú eres rico. Dígale que está a su lado: tú eres rico. Versículo 9: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Dígale al que está a su lado: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, diga conmigo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Diga: el que venciere. Ahora, hay solo 2 iglesias de esas 7 que Dios no ve tacha alguno en ellas. Una es esa, la iglesia de Esmirna. Una iglesia santa, una iglesia que a pesar de sus tribulaciones, le voy a contar un poquitico acerca de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna quedaba en un pueblito que quedaba a 40 minutos de Éfeso, más o menos como de aquí a Guarinó. De aquí quedaba Éfeso y a 40 kilómetros estaba Guarinó. Estaba Esmirna, más o menos una distancia como de aquí a Guarinó. Bueno, gloria a Dios, por fin pude sacarle una risa. Y ese pueblo de Esmirna, la iglesia de Esmirna tenía 2 terribles enemigos dentro del pueblo de Esmirna. Uno, escúcheme que le estoy contando una historia de la iglesia de Esmirna. Uno, era la población que era totalmente opuesta al cristianismo. Y 2, era la población que, no siendo judía, adoraba al emperador romano de aquel entonces. Entonces, una población que era acérrima al evangelio, nada que ver con el evangelio de Cristo. Eran judíos, pero no aceptaban el evangelio. Y la otra población que no eran judíos, pero que adoraban al emperador romano. Entonces, si el hermano de la iglesia iba y predicaba aquí lo vituperaban y aquí lo escupían, porque no aceptaban a los cristianos. Y si se iba para el otro lado, peor, porque le echaban al imperio romano. Entonces, no era fácil ser cristiano en la iglesia de Esmirna. No era fácil. Amén. Entonces, aquí es donde el Señor no ve ninguna crítica que hacer en la iglesia de Esmirna. Sin embargo, el Señor le dice otra vez, dice una segunda vez: al que venciere. Diga al que está a su lado: al que venciere.
¿Qué tenía que vencer la iglesia de Esmirna? La iglesia no era una iglesia que tuviera errores. La Biblia describe ninguna crítica hacia la iglesia de Esmirna, pero había algo que tenía que vencer, y era en sus tribulaciones. Hay algo que usted tiene que saber, y es que las tribulaciones, si no las tiene, le van a venir. Ay, pastor, ¿por qué llama la desgracia? Yo no estoy llamando desgracia, estoy diciendo lo que dice la Biblia, y es que las tribulaciones tienen que venir. Amén. Las tribulaciones tienen que venir. Pero el que usted lo sepa no lo hace que no vaya a sucederle nada, sino al contrario lo prepara para que usted esté listo para cuando vengan las tribulaciones. Entonces van a venir las tribulaciones, pero aquí es donde el Señor dice: séale fiel a Dios a pesar y en medio de las tribulaciones. Una tribulación suya puede ser que su patrón, el jefe, lo vitupera y lo trate mal. Una tribulación puede ser que un hijo esté enfermo. Una tribulación puede ser que no haya empleo. Una tribulación puede ser que las ventas estén bajitas y los recibos estén encima. Una tribulación puede ser una deuda en el banco. Una tribulación puede ser un hijo que no quiere hacer caso, que está descarriado, que está en los vicios. Ese puede ser la tribulación de muchas personas. Pero en medio de las tribulaciones usted tiene que serle fiel al Señor. Porque hay gente que en las tribulaciones se rinde. Hay gente que en las tribulaciones reniega. Hay gente que en las tribulaciones se aleja y dice: me voy a alejar por un tiempo. Eso es lo que dicen: por un tiempito me voy a alejar. Mientras paso esto. ¿Quién dijo que es así? ¿Ha escuchado personas así? Que dicen: yo me voy a alejar por un tiempo porque tengo muchos problemas. ¿Y quién le asegura que alejándose de la iglesia se le vayan a arreglar, o que usted los pueda arreglar? Déjeme decirle algo: si con Cristo hay problemas, sin Cristo es peor. Entonces no le aconsejo que se aleje. Y le repito, hay personas que en medio de las pruebas se alejan de Dios. Mire lo que dice el libro de Job. Mire conmigo esta palabra impresionante. Capítulo 4 del libro de Job. Y al nombre de Cristo, hermanos, prepárese para lo que vamos a leer. Búsquelo conmigo. Capítulo 4 de Job. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el versículo 3. Prepárese y léalo conmigo. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Escuche esa palabra tan impresionante. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. Dígale al que está a su lado: recapacita ahora. Qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Impresionante. Estas palabras fueron dichas de Elifaz a Jod. Fueron dichas a la persona incorrecta, porque Jod era una persona fiel a Dios. Sin embargo, fueron palabras, me parece que muy interesantes. Dice: porque cuando todo estaba bien, tú animabas a otros y tus palabras fortalecían a otros. Pero ahora que la dificultad ha venido sobre ti, te desalientas, le dice. Te vienen las pruebas y ya no quieres ir a la iglesia. Te vienen las pruebas y ya no quieres orar. Te vienen las pruebas y lo primero que piensas es apartarte. Y ahora hace una pregunta a este hombre: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Acaso si tú eres inocente, si tú eres limpio de manos, será que Dios te va a dejar perdido en la prueba? Aquí hago esta pregunta a la iglesia esta tarde. ¿Usted cree que cuando usted pasando por una tribulación y usted es una persona íntegra, Dios te va a dejar morir? Dios no te va a dejar morir. Usted pregunta aquí a este hombre, y yo le pregunto a usted también: ¿en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Acaso usted ve la historia de algún hombre que haya sido derrotado siendo un hombre íntegro? ¿Acaso usted ha visto en la Biblia algún personaje íntegro que lo destruyeron y lo avergonzaron? No, hermanos.
Por eso, a pesar de las pruebas, yo le digo a usted, no se desaliente. Póngale la mano al que está a su lado y dígale, recapacita ahora. Estremezcalo si es necesario. Hágalo temblar y dígale, recapacita ahora. ¿Por qué nos desalentamos cuando hay pruebas? El Señor tiene que decirnos hoy al que venza en sus tribulaciones. ¿Por qué te desalientas cuando tienes problemas en el trabajo? Hay gente que se desanima, no vuelve a la iglesia, ya cambia a Cristo por el trago, por la cerveza otra vez, porque tiene muchos problemas. Y lo único que le dicen a uno, pastor, es que si usted estuviera viviendo mis problemas. Y es que acaso los problemas suyos Dios le puso algo que usted no pudiera cargar. ¿Acaso Dios le pone algo que usted pueda vivir, que usted no pueda sobrellevar? La Biblia dice que Dios no es injusto. Dios no nos pone una carga que no podamos llevar. Hoy lo que el Señor le está diciendo a usted en esta tarde, y es que a pesar de las pruebas, no se desanime. Dios no lo va a dejar morir. Dios no lo va a dejar morir. Dios no lo va a dejar morir, hermano. Dios está con usted. Y dice la Biblia, nunca se han perdido los rectos, nunca se han dejado morir los íntegros. Los íntegros y los rectos, Dios no los deja morir. Santo. Entonces lo segundo es, gloria a Dios, al que venciere en medio de sus tribulaciones. El tercer mensaje es a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12 en adelante. La iglesia de Pérgamo, conocida como la iglesia acomodada o la iglesia que se acomoda. La ciudad de Pérgamo era un centro cultural griego, pero también era un centro donde habían 4 clases de religiones muy fuertes. Una era la adoración a Zeus, la otra era la adoración a un dios llamado Dionisio, la otra era llamada la adoración a un dios Asclepio y otra la adoración a la diosa Atena. Eran 4 clases de idolatrías que habían en Pérgamo. Aparte de que el emperador romano era adorado, era reconocido como Dios. Entonces los emperadores en aquel entonces romanos eran adorados por la gente. Imagínense que no era fácil ser cristiano en Pérgamo, no era fácil cuando había toda esta clase de cosas. Pero aquí hay algo que el Señor tiene que recriminarle a la iglesia de Pérgamo. Versículo 17, el Señor le dice a la iglesia, al que venciere, pero léalo conmigo, capítulo 2, verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, diga conmigo, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero ¿qué era lo que tenía que vencer la iglesia de Pérgamo? Mire lo que dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lea el 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Diga conmigo, Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué había en la iglesia? Dice la Biblia que algo que tiene que vencer la iglesia era la falta de compromiso hacia la palabra. Entonces, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que había traducido la Biblia, que había llevado el mensaje, pero que había rechazado lo que dice la palabra. Mira la falta de compromiso que había en la iglesia. Estaban permitiendo doctrinas erróneas, ¿como cuáles? Mire lo que dice el versículo 14. ¿Cuáles doctrinas? La doctrina de Balaán, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Ojo con aquellos hermanitos que en la fiesta de San Isidro, ahí se compran los tamales allá, y van y le hacen el gasto a la lechona el día de la fiesta de San Isidro, y que cuando están en la fiesta de San Isidro van y compran las empanaditas para hacerle gasto al cura. Eso se llama comer sacrificado a los ídolos. Es algo ofrecido a San Isidro. Eso no debe comerlo usted. Amén.
Ahora dice la Biblia que ¿por qué el pueblo estaba haciendo estas cosas? Porque la iglesia era una iglesia falta de doctrina, falta de compromiso hacia la palabra. Eran los que leían los solo salmos. ¿Cuántos creyentes de tantos años en la iglesia y todavía leen solo salmos, hermano? Solo salmos. Impresionante llegar a casas de cristianos donde todavía tienen el Salmo 91, es lo único que saben leer, no se saben más. Y por eso es que vienen personas como estas y les meten cucarachas y los engañan. La Biblia dice que el simple todo lo cree. Entonces le dice, hermano, vaya y coma sacrificado a los ídolos. Ellos van y lo hacen porque como no están firmes en la palabra. Entonces, ¿qué tenía que vencer la iglesia de Pérgamo? La falta de compromiso con la palabra. Hermano, deje de leer solo los salmos y empiece a estudiar la palabra. Qué interesante sería verlo a usted un martes en los estudios bíblicos. Qué interesante sería verlo a usted un domingo en las escuelas dominicales, en la mañana, donde enseñamos doctrina y donde enseñamos palabra también. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios tiene que ser fundamentada en nuestros corazones, para que no venga por ahí algún torcido. Porque la Biblia dice que van a venir los falsos profetas, y para que cuando vengan usted no se vaya detrás de ellos. Amén, hermanos. Hay cristianos de 25, de 30 años en el evangelio, y cuando llegan de pronto por ahí un torcido y se los arrastra y se los lleva por una iglesia por allá errónea. ¿Por qué? Porque son 30 años en la iglesia, pero no están fundamentados en la palabra. ¿Está entendiendo eso? Eso le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Permitía una cantidad de cosas torcidas en la iglesia porque no estaban fundamentadas en la palabra. Hermano, si viene por ahí un torcido que le dice que el Espíritu Santo es un viento y que no es una persona, ¿usted qué hace? ¿Qué bases tiene usted para sostener que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? Pero ¿cómo me puede sustentar eso? Amén. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Esta mañana lo estudiamos. ¿Cuántos pueden sustentar eso por la Biblia? Amén. La Biblia habla de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden sustentar eso por la Biblia? No, yo sé que el pastor enseña ya, pero no estamos fundamentados en la palabra, hermano. Y si viene un fuerte viento de doctrina, tumba más de uno. ¿Por qué? Porque la gente no está fundamentada en la palabra. ¿Está entendiendo eso, hermano? Si viene por ahí un cura haciendo milagros, la gente corre. Y hay cristianos detrás de los curas porque les dan mercados, allá están detrás. Se comen la hostia con tal que el cura les dé el mercado. Hermano, ¿qué cosa es esa? Cuando si usted va y mira la hostia es algo satánico, hermano, eso no es de Dios. No tiene nada que ver con la Santa Cena. El solo hecho de que la Biblia enseña de que es el simbolismo de la sangre de Cristo, y ellos hablan de la transustanciación, que quiere decir que en el momento de la Santa Cena el cuerpo se hace literalmente el cuerpo de Cristo, y la copa se hace literalmente la sangre de Cristo. Eso es antibíblico, hermano. Y el cristiano por un mercadito se va y se come la hostia con tal que el cura le dé el mercadito y no se da cuenta la porquería que está comiendo, porque eso no es bíblico, hermano. ¿Cuántos cristianos así? ¿Está entendiendo eso, hermano? ¿Y por qué hacen eso? Porque no están fundamentados en la palabra. Viene por ahí un viento de doctrina y se los lleva y se los arrastra. ¿Me está entendiendo, hermanos, en esta tarde? Bueno, pero démosle un aplauso al Señor, que los veo como muy preocupados. Gloria a Dios. ¿Qué es lo tercero que usted y yo tenemos que vencer? Diga conmigo: la falta de compromiso con la palabra. Tome la Biblia en las manos y álcela y diga: Señor, yo me comprometo a amar la palabra, a obedecer la palabra, a conocer los misterios que hay en ella y a fundamentarme en la doctrina sana de la palabra de Dios. Dígale: ayúdame, Señor, a amar esta santa palabra y a vivirla. Señor, que no sea solamente un lector, sino un obedecedor de la palabra, un obediente de la palabra, en el nombre de Jesús. Y al nombre de Cristo damos gloria, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. La cuarta iglesia se llamaba la iglesia de Tiatira. El capítulo 2, el versículo 18. ¿Cuántos lo tienen ya en la mano? La iglesia de Tiatira era conocida como la iglesia corrupta.
Santo Dios. ¿Cómo le dije? La iglesia corrupta. Entonces ya tiene capítulo 2, el versículo 18 en adelante habla de la iglesia de Tiatira. Entonces le voy a contar qué pasaba en la ciudad de Tiatira. Era una ciudad comercializadora de ropa, de tintorería y de alfarería. O sea, ya estaban los alfareros, los que cogían y trabajaban el barro. ¿Recuerdan los alfareros que hacen las, ¿cómo se llama? Las materitas de barro. Allá se hacían en Tiatira los alfareros. ¿Cómo? Las ollas de barro. Esos son los alfareros, los que trabajan con el barro. También estaban los de la tintorería y también estaban los de la ropa, los que hacían ropas. Eso, los textiles, todo eso era una ciudad así. Bueno, pero Tiatira tenía un pequeño problema, y es que no tenía una religión definida. O sea, todo el mundo no les importaba nada del tema de Dios ni nada de eso. Pero la iglesia de Tiatira tenía un terrible problema, y lo vamos a mirar por medio de la palabra. Impresionante lo que vamos a leer. Capítulo 2, versículo 18, hablando de la iglesia de Tiatira. Pero vaya al versículo 19. Yo conozco tus obras. Qué hermoso saber que cuarta vez que Dios dice lo mismo. Dios conoce mis obras. Y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que y tus obras postreras son más que las primeras. O sea, estamos haciendo ahorita más que antes. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son? ¿Qué toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo a esa mujer Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ojo con aquellos hermanitos que están pecando y no se quieren arrepentir, porque le voy a hablar del terrible pecado que estaba cometiendo esta mujer llamada Jezabel, que se llama la inmoralidad sexual. Mire lo que dice el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué tenía que vencer la iglesia? Diga, la inmoralidad sexual. ¿Qué problema tenía que vencer la iglesia? ¿Y qué problema tenemos que vencer nosotros hoy en día? Porque nuestros jóvenes son más despiertos que los jóvenes de años atrás, ¿cierto que sí? Nuestros jovencitos a los 12 años ya son papás de 3 hijos, ¿sí? Entonces, y son tan responsables que a cada hijo le tienen papá, o a cada hija le tienen mamá, ¿sí? Entonces, hoy estamos en una sociedad despierta en la área sexual, y usted no puede ignorar eso. Amén, hermanos. Usted no puede ignorar, y más usted que tiene hijos o hijas, usted no puede ignorarlo. Y le voy a hablar del pecado que tenía que la iglesia tenía que vencer, y era la inmoralidad sexual. ¿Qué hacía la profetisa llamada Jezabel? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con los siervos de Dios? Los seducía, hermanos. Ojo, porque eso todavía es una estrategia de Satanás. Versículo 20. A Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Satanás todavía está utilizando esa estrategia de coger los ministros de Dios y llevarlos a fornicar con mujeres. Y se ha visto en este pueblo pastores caer con mujeres. ¿Por qué? Porque es una estrategia satánica. ¿Está entendiendo eso? Y si usted quiere conocer cómo trabaja Satanás, lea la Biblia, que ahí enseña. Una de ellas, estrategias, es esa. Coger los siervos de Dios, hacerlos fornicar. Y ahora el problema que tenía que vencer la iglesia era la inmoralidad sexual. Estaba metida dentro de la iglesia. Los siervos de Dios estaban fornicando con Jezabel. Y lo más tremendo, que Jezabel no se quería arrepentir, hermano. Ya le habían dicho, arrepiéntase, y no quería. Y si usted sigue leyendo ahí más abajito, mire lo que el Señor le dijo, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Terrible. Cómo fornicar, cómo caer en pecado trae desgracia. Y dice que esta mujer caería a la cama. O sea, iba a caer enferma, y que sus hijos iban a morir. ¿Por qué? Porque ella era una disque sierva de Dios y estaba en la iglesia, ¿qué? Fornicando con los hermanitos de la iglesia.
Tenga cuidado, hermano. Si alguna hermana coqueta por ahí que no se ha arrepentido le pica el ojo. Y lo mismo está usted, hermana, si algún hermano coqueto por ahí le pica el ojo, tenga cuidado, no traiga muerte a su casa. Amén, hermanos. No traiga muerte. Porque ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué pasó con ella? Cayó en la cama, se iba a morir, hermano. ¿Y qué le pasó a los hijos? Murieron. ¿Por qué? Porque la sierva de Dios, hermano, la profetisa de la iglesia, estaba fornicando con los hermanitos, con los líderes. Parecido a las historias de hoy en día. Uno se aterra, hermano, cómo la inmoralidad sexual se ha metido en la iglesia. Yo no sé si ha escuchado de pastores, hermanos, fornicando con mujeres de la iglesia. Hoy en día es un tema muy común. Estas son estrategias que Satanás utiliza. Coja, hermano, esta palabra y tenga cuidado con ella, porque Satanás anda buscando a los siervos de Dios para hacerlos caer, hermano. Por eso ore por nosotros, hermano, porque nosotros no somos inmunes, hermano. Y no quiere decir que porque su pastor es el siervo de Dios, Satanás no lo va a mirar, hermano. Al contrario, son estrategias que Satanás utiliza para hacerle daño a los siervos del Señor. Ahora, hablemos de la inmoralidad sexual. Hablemos de las relaciones fuera del matrimonio también. Cuando alguien hace cosas como esta, siempre va a herir a alguien. Uno, a Dios, porque satisface sus deleites antes que querer obedecer a Dios y seguir sus palabras. Dos, hiere a otros, porque viola el compromiso matrimonial que tiene con su esposo o esposa. Y tres, se hiere a sí mismo, porque todo pecado trae enfermedades. Todo pecado trae enfermedad. Todo pecado trae enfermedad. Amén. Entonces, hermanos, por favor, no le dé lugar, venza la inmoralidad sexual. Hermanos, si viene una persona a coquetearle, por favor, con temor de Dios y con autoridad, repréndala, hermano. Dios nos guarde. Y tenemos que vencer la inmoralidad sexual. Amén, hermanos. No podemos dejar que el testimonio de nuestra iglesia, la que hemos amado, la que hemos levantado con lágrimas, se vaya al piso, porque los siervos de Dios o las siervas de Dios están fornicando, hermanos. Esto atrae desgracia. Y yo sé que no es un tema que no se vea, al contrario, se ve mucho en las iglesias de hoy en día, hermanos. Por eso, hermano, usted ore por mí. Se lo pido en el alma, ore por mi esposa. Porque gracias a Dios, hermano, nos amamos, pero Satanás no respeta eso, hermano. Entonces, ore por los siervos de Dios, ore por cualquier pastor que Dios le ponga en su mente, ore, hermano. Uno se pone a ver televisión y le dan ganas de llorar, hermanos. Ver siervos de Dios que son escarnio público hoy en día. Salen en la televisión, hermano, y todo el mundo se avergüenza y tira el evangelio a la basura, hermano, por causa de un hombre de esos, hermano. Que sale en la televisión allá con un historial de cuántas mujeres y de una porquería, hermano. Y todo eso, hermano, la Biblia lo está diciendo. Todo eso lo está diciendo la Biblia que va a pasar. Entonces, hermano, oremos, venzamos la inmoralidad sexual, seámosle fiel a la mujer que Dios nos dio, al hombre que Dios nos dio, sea uno, hermano, porque es uno nomás. Amén. No son dos ni tres. Dice la Biblia que Dios teniendo abundancia de espíritu, pero dio uno para cada uno. Amén, hermanas. Y amén, hermanos. Por favor, séale fiel a esa persona que Dios le dio. Acuérdese que, hermano, pecar contra Dios trae enfermedad y trae muerte. Por eso séale fiel. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, que el temor de Dios venga al corazón de nuestros hermanos. Que tu temor hacia la palabra, Señor, venga al corazón de nuestros jóvenes. Mira, Señor, cuántos jovencitos hay en la iglesia, Padre. Ellos ya están despertando, Señor, por la curiosidad de muchas cosas. Señor, mira a los hijos de mis hermanos, Padre. Mira, en este momento están allí en la clase de escuela dominical y nosotros extendemos nuestras manos hacia esos salones, pidiéndote, por favor, Papito Santo, que les toque el corazón a esos jóvenes. Dios mío, que pongas en ellos temor hacia tu presencia, que los guardes de la fornicación, de la
inmoralidad sexual, de la perversión. Guárdalos, papito. Declaramos sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes y sobre nuestra iglesia, Padre, que no serán, Señor, destruidos sexualmente, que la infidelidad no tocará los hogares, Señor, que no, el perverso hombre, la mujer pervertida no tocará a nuestros jóvenes. Los cubrimos con tu sangre y declaramos sobre nuestros niños que serán vencedores, que tú pones en ellos un temor hacia ti, hacia tu presencia, de tal manera, Señor, que ellos venzan cuando venga la tentación, cuando venga la inmoralidad sexual, ellos puedan vencerla en el nombre de Jesús. Y al nombre de Cristo damos gloria, hermano. Denle el aplauso bien fuerte al Señor. La quinta iglesia era la iglesia de Sardis. La palabra Sardis significa remanente, y la palabra remanente significa lo que ha quedado. Pero la iglesia de Sardis, Dios tiene que darle una terrible palabra. Capítulo 3. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pueblo del Señor? Lea conmigo el versículo 2. Perdón, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En todas las 7 cartas aparece esa expresión. Escribe al ángel de la iglesia, refiriéndose al pastor. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, la palabra de que tiene nombre de que vives se está refiriendo a que la palabra Sardis significa remanente. O sea, un pueblo que ha quedado, que ha escapado. Pero dice que la iglesia de Sardis era una iglesia muerta. Diga conmigo, la iglesia muerta. Ahora mire lo que sigue diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había ciertas cositas que estaban en cuidados intensivos. ¿Qué está en cuidados intensivos en su vida, hermano? ¿Qué se está muriendo? La oración, ya no oramos como antes. Ya no ayunamos como antes. Ya no da pereza levantarnos en la madrugada a orar. ¿Qué se está muriendo, hermano? ¿Qué está para morirse en usted? Pilas con eso, por favor. Gracias, hermano. Dice el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, toda la iglesia, léalo conmigo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Dónde están los que no han manchado sus vestiduras? ¿Dónde están? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Entonces, ¿qué problema tenía la iglesia de Sardis? Era la iglesia muerta. ¿Qué tenía que vencer la iglesia? Diga conmigo, la muerte espiritual. ¿A usted no le parece extraño que tantas personas que se animan a buscar de Dios y empiezan a buscar y a buscar de Dios y se bautizan, se casan, se ordenan, empiezan a servir, y de un momento a otro se alejaron, de un momento a otro se murieron, ya no quieren nada de Dios, ya no quieren volver, ya no les interesa nada? Usted les habla, gracias, hermano, ya usted les habla de la palabra y ellos cambian el tema. ¿Qué pasó? Se murieron. Pero ¿qué trae la muerte espiritual? 3 cosas. Gloria a Dios. ¿Qué puede traer la muerte a una iglesia? Dígale al que está a su lado: no se puede morir, hermano. Dígale al que está a su lado: viva Rubén y no muera. Usted no se puede morir. Dice, hay 3 cosas que pueden matar a la iglesia espiritualmente. Una, escúchelo, 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo 5:6. El que se entrega o la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, primero, ¿qué puede traer muerte a una persona? El tener comunión con el mundo, hermano. Ojo con ese cristiano
que le gusta viene a la iglesia y en las mañanas pone el devocional y por la noche pone las rancheras de despecho. El que todavía escucha los dos mundos. El que todavía escucha a Dios, pero cuando de vez en cuando todavía le gusta la polita. Eso puede traer muerte, el tener comunión con el mundo. Dice la palabra, el que tiene, mire lo que dice, comunión, pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Ojo con esa hermana o ese hermano que todavía no se ha afirmado en los caminos del Señor. Afírmese si no lo ha hecho. Porque si usted o un hermano que usted conozca todavía es de esos que hoy está en los caminos del Señor y por la noche se va y se pega la emborrachadita, en los diciembre pega la emborrachadita, en los eneros saca la excusa para tomarse una, en los febreros saca la excusa para tomarse otra, por allá en junio saca la excusa para perderse la voladita. Y ojo con esas personas así. Porque el que se va a los placeres de este mundo, viviendo está muerto. Entonces, hermano, ojo que el todavía no habernos decidido y tener comunión con el mundo puede traer muerte. Lo segundo que puede traer muerte es la falta de compromiso. Hay hermanos que vienen a la iglesia y esto es para usted y póngale cuidado que Dios le está hablando. Un día estaba súper comprometido con Dios. Era el hermano Buceta. Tenía, ¿cómo se llama? Más puestos que una buceta. Eso cantaba, eso oraba, eso predicaba. Salía a las calles, hacía una cosa, hacía lo otro. Ojo que Dios le está hablando a usted, hermano. Y le digo directamente, Dios le está hablando a usted hoy. Y tenía más puestos que una buceta. De un momento a otro empezó. Entonces yo voy a la iglesia. Yo sigo yendo a la iglesia, pero ya no me comprometo en el grupo de intercesión. Pero ya no me comprometo en el grupo del devocional. Ya no me comprometo en la alabanza. A mí me gustaba ser ujier, ya no me comprometo en los ujieres. Y empieza a dejar los compromisos. Y empieza a dejar los compromisos. Ya se vuelve el cristiano visitante. Ya empieza a venir cada 8 días. Ya empieza a faltar los domingos. Y así empieza a morirse porque dejó el compromiso. ¿Está entendiendo eso? Como una persona puede empezar a morirse, hermano. Cuando servía a Dios, para él no había otra cosa más importante que congregarse. Pero ahora que ya no tiene compromisos con Dios, entonces empezó y ya, si viene el domingo, no viene el martes. Y si viene el martes, ya no viene el jueves. Y si viene el jueves, mucho menos el fin de semana. ¿Por qué? Porque empezó a morirse. Tremendo. Señor nos guarde, hermanos. Y lo tercero que puede traer muerte espiritual, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo tercero que puede traer muerte espiritual es el desánimo. ¿Quién no se desanima? Todo el mundo. ¿Quién no se cansa? Todo el mundo. Pero no viva cansado. Dice la Biblia que si alguno está cansado, venga ¿a quién? A Dios, que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Hay gente que se la pasa desanimado. Se la pasa desanimado. A toda hora está desanimado. A toda hora. Cualquier problema se desanima. Cualquier crítica en la iglesia se desanima. Cualquier cosita que le dice el pastor se desanima. Cualquier cosita, cualquier miradita se desanima. Y si mantiene así, porque se desanima y se va al mundo en cualquier momento. Por eso, hermanos, si hay algo que lo desanima a usted, luche contra eso, por favor. Luche contra eso, no se deje desanimar. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado, dígale, tienes que vencer. La sexta vez que Dios dice al que venciere está a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Habla de la iglesia fiel. ¿Dónde está la iglesia fiel aquí? No lo escucho. ¿Dónde está la iglesia fiel aquí? La iglesia de Filadelfia. En el tiempo de este mensaje, la iglesia de Filadelfia más adelante tuvo una persecución. Los maometanos, es decir, los seguidores de Mahoma, más adelante, tiempo después, persiguieron a las iglesias de Asia. Todas las iglesias las destruyeron.
la única iglesia que quedó de pie fue la iglesia de Filadelfia. Y fue llamada de ahí en adelante Ciudad de Dios. Entonces a la iglesia de Filadelfia le pusieron Ciudad de Dios, porque fue una iglesia, diga, fiel. Fue la única iglesia que no pudieron tumbar. Dígale al que está a su lado, aunque todos se caigan, usted debe ser el único que no se tumbe, no se deje caer. Aunque todos se caigan, diga, yo no me voy a caer. Diga, aunque todos dejen de ser fieles a Dios, yo no lo voy a dejar de ser. Oh, mi alma alaba a Cristo. Aunque todo el mundo se vuelva atrás, usted no lo va a hacer. Aleluya. Pero la iglesia de Filadelfia fue la segunda iglesia que no tuvo ninguna crítica. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia. Fueron las únicas iglesias que no tuvieron ningún error. Sin embargo, el Señor le dice a esta también, al que venciere. ¿Sí le dijo así o no? ¿Qué tenía que vencer la iglesia de Filadelfia? Eso está en el versículo 12, al que venciere. Entonces, aquí viene el arma para seguir venciendo. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos van a seguir venciendo? Versículo 12, léalo conmigo. 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero mire el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué necesitaba la iglesia y qué necesita la iglesia hoy en día para seguir venciendo? Guarde la palabra. Guarde la palabra. ¿Sabe por qué? A mí me fascina adorar a Dios, es mi deleite. Pero algo que me gusta mucho también es la palabra. Yo duro horas y horas estudiando la palabra. Noches orando y estudiando la palabra porque me gusta. Porque es que la palabra de Dios hace lo que no hace la adoración, hace lo que no hace la oración. La oración produce un milagro. La adoración a Dios produce una sanidad. Usted puede estar adorando al Señor y Dios lo puede estar sanando a usted. Pero la adoración no hace lo que hace la palabra. La palabra transforma el corazón. Entonces usted está orando y el Señor lo sana, pero usted está estudiando la palabra y el Señor lo transforma el alma. Entonces, por eso es tan interesante que la iglesia, si quiere seguir fiel al Señor y permanecer, tiene que aprender a amar esta palabra. El salmista en el Salmo 119, versículo 92 en adelante dijo: si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo ya en mi aflicción me hubiera perecido. Y luego dijo en el versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque cuando usted ama esta palabra lo hace parar firme. Y por eso es que usted ve que hay gente que nunca se desanima por esta palabra, hermano. Por eso hay gente que usted a todas las ve contentos. Hermano, ¿cómo está? Contento. ¿Y usted qué se toma? ¿Usted qué hace, hermano? Porque usted yo toda lo veo alegre. La palabra es lo que causa eso, hermano. No más. Amén, hermanos. Y termino con esta última. Cuidado con esta. Dígale que está a su lado. Cuidado con la tibieza. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, era la iglesia tibia. Ay, santo. Estoy como prendiendo aquí. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14. A ver, ¿quién lo lee? Por favor. Más duro. Mire lo que dice el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ay santo Dios, ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ay bendito Dios, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay santo. ¿Usted se imagina un vómito del Señor? ¿Usted se imagina a Dios vomitándonos? Porque es que cuando alguien está adentro, uno vomita lo que tiene adentro, ¿sí? Y cuando el Señor dice te vomitaré de mi boca, es porque Dios te tiene adentro, hermano. Adentro de Él estás. Y la Biblia dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero ninguno de los dos. Estás en un estado, hoy sí,
Mañana llamo. Yo voy a la iglesia, pero no me comprometo. Yo voy a la iglesia, pero no me pidan que diezme. Yo voy a la iglesia, pero no me pidan que me bautice. Yo voy a la iglesia, pero no me pidan que me case. Yo voy a la iglesia, pero. Y empecemos a demostrar nuestra tibieza. Hermano, la iglesia era una iglesia tibia. Y le voy a hablar dos personas rapidito, que la Biblia las reconoce como personas tibias. Y eran reyes. Uno era el rey Amasías. Segunda de Crónicas 25:2. Dice: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Segunda de Crónicas 25:2. El rey Amasías hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. O sea, es el que va a la iglesia y diezma y ofrenda y canta los coros, pero su corazón está en otra cosa. Guarda la palabra, viene a la iglesia, no fornica, no peca, pero su corazón no es un corazón firme con el Señor. El otro personaje era Judá. Jeremías 3:10 dice: con todo esto, su hermana la rebelde Judá, Jeremías 3:10, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Jeremías 3:10, Judá. Dice, no se volvió a Jehová con todo su corazón, sino fingidamente. Yo le pregunto, ¿será que en la iglesia hay gente que viene a la iglesia y se entrega pero fingidamente? ¿Será que hay personas que vienen a la iglesia con un corazón fingido? Y usted los ve que levantan las manos, pero usted no sabe qué está pensando en el corazón. ¿Sí me hago entender? Se sientan al lado suyo, pero usted no sabe por qué le está pasando en la mente. ¿Me hago entender? La Biblia dice que Jesús no se fiaba de ellos porque les conocía el corazón. Había gente que no se había entregado, sino fingidamente. Venían a la iglesia, pero era un fingimiento. Entonces, hermano, ojo con ese cristiano tibio que viene a la iglesia, que va a una iglesia, pero que no se ha firmado en los caminos del Señor. Ojo con ese cristiano carretilla. ¿Sabe cuál es el cristiano carretilla? ¿Cuándo va a ir, hermana? Hermana, te espero en la iglesia. Bueno, voy a ir. Y llega a la iglesia. Mi corazón tona la canción. Se rasca, se toca. Sí, está esperando que le suene el celular para salir a contestarlo. Yo no sé si a usted le pasaba eso, a mí me pasaba, por eso se lo digo. Yo soñaba, anhelaba, por favor que alguien me llame para salir un momentico de la iglesia. Ojo, hermano, cuando usted hace eso, yo estoy pensando eso. Le invito a que se coloque de pie. ¿Qué tenía que vencer la iglesia de la Odisea? La tibieza espiritual. ¿Qué tiene que vencer usted? Le hablé de 7 cosas. ¿Qué tiene que vencer usted? Levante sus manos, hermano, y órele a Dios esta tarde. Y yo le voy a decir que había que vencer. Y usted me va a decir, pastor, tengo que vencer esto. Tal vez tienes que vencer la falta de amor. Santo Dios. Tal vez tienes que vencer en tus tribulaciones. Porque cuando te viene una, te desfallece fácilmente. Dígale, por favor, Padre, fortaléceme. Si ahí Dios le está diciendo si tienes que arrepentirte de algo. Ay, el Señor dice que tenemos que arrepentirnos esta noche. Padre bendito, perdona el pecado de tu pueblo. Aquel hermanito, Padre.